¿Has escuchado el dicho popular, puedes sacar el animal de la selva, pero no la selva del animal? O el otro que dice, aunque la mona se vista de seda, ¿mona se queda? Bueno, en el libro de Éxodo, la semana pasada vimos cómo Israel fue sacado de Egipto. Ahora en el libro de Levítico vamos a ver cómo Egipto fue sacado de Israel. Comenzamos. Pero antes de comenzar, déjame tomar unos minutos para contestar una petición que se me hizo después del programa de la semana anterior. Alejandro, muchas gracias por estas clases que son tan útiles e interesantes. ¿Podrías dar más detalles acerca del tabernáculo? Muchas gracias a Carla por su comentario y aprovecho para hacer una invitación a que me dejes tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias y sobre todo que te suscribas al canal y que compartas el contenido. El tabernáculo es un tipo de Cristo. Y todos los elementos del tabernáculo son un tipo de nuestra relación precisamente con Cristo. Hagamos una comparación. Los israelitas tenían comunión con Dios a través del holocausto o a través del tabernáculo, pero el uso de los elementos tiene un significado y al mismo tiempo diferencia con los cristianos. Por ejemplo, el altar de bronce, pongámoslo aquí, el altar. El altar de bronce era utilizado para ofrecer sacrificios, para ofrecer ofrendas entregadas directamente a Dios con diferentes propósitos. Para los cristianos esto deja de ser de utilidad porque Jesús es el sacrificio último por la humanidad. Se sacrificó por la humanidad. Otro elemento en el tabernáculo es la fuente de bronce. Esta fuente de bronce era usada para lavamiento o limpieza y para los cristianos es a través del bautismo que entramos a una relación de limpieza, de santidad con Cristo. Otro elemento es el candelabro. Algunos dicen candelero. Lero, candelero. El candelabro. Este candelabro de las 7 velas o menorá, como algunos lo conocían, representaba la presencia de Dios, lo que los israelitas le llamaban la Shekinah o Shekinah. Para los cristianos, esta presencia de Dios es el Espíritu Santo que viene a los creyentes a través del bautismo. Otro elemento son los panes sin levadura, la mesa de los panes, 12 panes que estaban representando la provisión de Dios para el pueblo de Israel. Ahora nuestra provisión es Cristo, quien es el pan de vida, quien es el que nos provee todo lo necesario. Cristo mismo y su revelación es el pan, es el alimento de los cristianos. Otro elemento en el tabernáculo era el altar de incienso. Este altar de incienso era la forma de comunicarse con Dios. Para los cristianos no es necesario un altar de incienso, sino la oración es este método a través del cual nos comunicamos con nuestro Dios. Este lugar o este espacio especial conocido como el lugar santísimo, le ponemos una X porque es santísimo, santísimo. Este lugar santísimo era el lugar a través del cual el sumo sacerdote tenía una entrada una vez al año para ofrecer un sacrificio especial, el día de la expiación. Nosotros no necesitamos un lugar especial porque ahora Cristo nos da una entrada directa para con Dios. Ahora es fácil llegar a ese lugar especial donde está la presencia divina gracias a Jesucristo. Los sacerdotes eran un medio entre Dios y los hombres. A través de Jesús, el sacerdote máximo, no necesitamos ningún intermediario. Es el texto que lo dice, ya no hay más intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Y Jesús es nuestro intercesor. Éxodo nos cuenta la historia de Israel saliendo de Egipto. Levítico nos habla de la posibilidad de convertirse y de santificarse. Mientras que el Éxodo nos habla de la liberación del pueblo, Levítico nos muestra el camino a una relación más cercana con Dios. Éxodo es el libro de la liberación, mientras que Levítico es el libro de la dedicación. Ahora, algo muy importante de conocer a la hora de leer Levítico es que este libro utiliza muchas verdades y dice muchas verdades a través de símbolos. Por ejemplo, las ofrendas. Escribo aquí la palabra ofrenda. Había 5 ofrendas importantes requeridas por la ley y todas estas ofrendas son símbolos de lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Había otras ofrendas en la ley, por supuesto, pero la mayoría de ellas eran complementarias o complementaban a estas 5
que te voy a mencionar. Estas eran divididas en dos partes: las ofrendas de olor fragante y las ofrendas por el pecado, cada una con su propio significado y con su propio propósito. No vayas a pensar que esta es la primera vez que alguien le ofrecerá o le ofrecería sacrificio a Dios. Es en Génesis donde vemos a Abel, por ejemplo, ofreciendo a Dios sacrificio, lo cual es como una conducta natural del hombre, en cualquier ser vivo, de hecho, ofrecer una ofrenda de valor a la deidad. Yo tengo una gatita que se llama Cálico, por cierto, y siempre me trae su bolita rosada y me la deja en donde me siento yo en mi escritorio, ahí en la casa, y es su manera de decirme: te ofrezco esto, mi Señor. En el caso de Dios, no busca nuestros objetos más costosos, sino aquello que tiene más valor para nosotros. Hablemos de los tipos de ofrenda. La ofrenda quemada era usada para adorar y todo lo quemado era para Dios. También enseñaba a los israelitas acerca de la generosidad y la importancia de dar a Dios. El segundo tipo de ofrenda se llama la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda cubría los errores, debilidades o actos que no eran intencionales. Ahora sí que, como dijera el Chavo del Ocho, que fueron cometidos sin querer queriendo. El tercer tipo de ofrenda es la ofrenda de restitución. La ofrenda de restitución pagaba a Dios y al hermano ofendido, al ciudadano ofendido, por cualquier daño o cualquier ofensa o cualquier situación que le haya afectado. Pero al mismo tiempo le pagaba a Dios, porque hay una unidad tan perfecta que predica la Biblia entre Dios y su pueblo. Cuando se afecta al pueblo, se afecta a Dios. Cuando se afecta a Dios, se afecta al pueblo. Otro tipo de ofrenda era la ofrenda de paz. La palabra paz para los hebreos era una palabra muy repetida a menudo, aún al saludarse, y es la palabra shalom. Esta ofrenda de paz era más que nada una oportunidad para que el que la ofrecía expresara su deseo de sentir el shalom, de vivir en shalom entre el sacerdote, entre Dios, su comunidad y el mismo oficiante. Se sentaban a disfrutar de esta ofrenda. Un aspecto interesante es que nadie estaba exento de ofrendar. El rico ofrendaba de acuerdo a su riqueza y el pobre ofrendaba de acuerdo a su pobreza. Cuando Salomón inauguró el templo unos 500 años después de este tabernáculo, ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Mientras tanto que María, la mamá de Jesús, ofreció un par de palomas para su purificación. Era pobre. Pero es la epístola de los Hebreos la que nos recuerda que todo esto en el tabernáculo y todo esto de los sacrificios, el sistema sacrificial de los sacrificios, era temporal. Y era con el propósito de apuntar hacia algo mayor, hacia Cristo Jesús. Hablemos de los sacerdotes. El trabajo de los sacerdotes era representar al pueblo ante Dios. El primer sacerdote oficialmente fue Aarón, el hermano de Moisés. Vaya que tenía influencias. A Aarón se le dieron instrucciones específicas de cómo debía vestirse, cómo los sacerdotes debían de llevar su atuendo, y cada detalle tendría un significado. Bueno, Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví. Así que los sacerdotes solo podrían venir de la tribu de Leví. Esta serie, la Biblia para Dummies, fue creada durante el tiempo de pandemia traído por el coronavirus 19 o el COVID-19. Y las recomendaciones generales en este tiempo es mantener una alta higiene, mantener la distancia, lavarse las manos, cuidar lo que uno consume o lo que ingiere en los alimentos. Pues, ¿qué crees? Nada de eso es nuevo. En el libro de Levítico encontramos todas estas instrucciones que resaltan la importancia de la higiene. Dios le dio a Moisés leyes acerca de lo que debían comer, lo cual excluía al puerco de sus dietas. También le dio leyes específicas de cómo mantener el campamento limpio, cómo tratar enfermedades contagiosas como la lepra y cómo purificar al cuerpo. Para finalizar, déjame hablarte de las fiestas. ¿A quién no le gustan las fiestas? ¿A quién? Tal vez tú seas de aquellos que ven a Dios como un ser trascendental, lejano, enojado, que no le gusta celebrar absolutamente nada, que siempre está apuntando con el dedo y acusando a los pecadores. Bueno, hoy quiero que este video sirva para dejarte claro una cosa. Ese no es Dios. ¿Sabes quién inventó las fiestas? Bueno, no fueron los de Sodoma y Gomorra. Fue Dios. Todas estas fiestas recordaban a los participantes sobre su identidad nacional y la presencia de Dios.
Estos festivales eran también una oportunidad para que los niños aprendieran y disfrutaran su herencia cultural. Hablemos brevemente de la Pascua, esta fiesta llamada Pascua, la cual conmemoraba la liberación de Israel de Egipto. Tenemos otra fiesta que es la fiesta de los panes o la fiesta del pan sin levadura. La levadura siempre fue en la Biblia vista como algo adulterado o algo sucio. Así que en esta fiesta por 7 días los israelitas comerían panes sin levadura y conmemorarían la santidad de la nación, la pureza de la nación. Otra fiesta es la fiesta de los primeros frutos. La fiesta de los primeros frutos, la cual se consagraban los primeros frutos de la cosecha, y en esta fiesta es muy interesante porque coincide con la resurrección de Cristo, a quien el apóstol Pablo le llama el primer fruto de la resurrección. Otra fiesta es la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés celebraba los 50 días después de haber recibido una cosecha exitosa. La fiesta de las trompetas, por otro lado, era una celebración que apuntaba al llamado de Israel como nación santa, escogida, especial de Dios. En el capítulo 16 se introduce el día de expiación. Aarón tenía que ofrecer un sacrificio especial en el altar y además llevar un macho cabrío o chivo al desierto. Esta es una historia muy interesante porque se usa el concepto del chivo expiatorio, que es alguien que recibe una culpa, que toma una culpa siendo inocente y la absorbe y se le imputa la culpa de alguien más. Este es un gran recordatorio de Cristo, de Jesús. La fiesta de los tabernáculos, finalmente, era una celebración en donde por 8 días las familias se juntaban como una especie de picnic, de campamento, y convivían, compartían alimentos y se regocijaban en el famoso shalom, en paz. Esta fiesta no es otra cosa sino un reflejo de lo que ocurre cuando los creyentes, cuando las personas comprenden que somos hijos de Dios y se vive en armonía. Déjame mencionarte un último concepto más, y es el año del jubileo. Era un tiempo en Israel que ocurría cada 49 años, es decir, 7 por 7, una temporada perfecta. En el año 50, todas las deudas eran perdonadas, todas las deudas eran saldadas y las propiedades regresaban a su dueño original. Dios, a través de esto, estaba enseñando a su pueblo a evitar la avaricia y comprender que la tierra no era de ellos, sino de Dios. Lastimosamente, nunca aprendieron esta lección y Dios terminó quitándoles la tierra que les había dado. Pero no nos adelantemos. Gracias por acompañarme en este viaje por el libro de Levítico. No olvides suscribirte a mi canal y compartir cada clase. Envíame tus preguntas o comentarios a través de mensaje privado y sígueme en Facebook. Nos vemos la próxima semana en La Biblia para Domis.